En la clase de matemática del día de hoy vamos a trabajar con las medidas de longitud. Observemos con atención estas imágenes. Vemos a dos niños midiendo cuadernos con sus manos. Uno dice: "Este cuaderno mide justo una mano mía". Y la otra dice: "A mí no me alcanza con una mano para medirlo". Luego su seño dice: "A mí me sobra para medirlo". ¿Las mediciones que hacen los chicos son todas iguales? ¿Hay diferencias? ¿Por qué crees que sucede eso? Eso sucede porque estas medidas son arbitrarias, es decir, que van a cambiar dependiendo de la persona. Por ejemplo, el nene quizás tenía una mano más grande que la nena y por eso el cuaderno medía justo una mano. La señorita tenía la mano más grande que los dos y le sobraba mano para medirlo. En este caso estamos hablando de medidas no oficiales, medidas arbitrarias, como decir: esto mide 3 dedos, 4 dedos. El problema con estas medidas es que van a cambiar de acuerdo a la persona que las esté midiendo, porque no todos tenemos la misma longitud en una mano o en un dedo. Pero, ¿qué es medir? Medir es comparar una cantidad desconocida con otra que se elige como unidad de medida. En la vida diaria se utilizan distintas formas de medir el tamaño de diferentes objetos para compararlos entre sí o simplemente de medir las cosas, ya sea un objeto grande o pequeño. Esto sucedería si no las tuviéramos, si no tuviéramos estas unidades de medida que nos sirven como referencia para poder medir los objetos. Observamos. Tenemos tres situaciones diferentes. En la primera hay un señor que dice: faltan 2 hileras para terminar la pared. Luego tenemos otra persona que dice: hay que cortarle 2 dedos a este pantalón. Y el último señor dice: la altura de la puerta es 2 veces la altura del armario. Todas estas son medidas arbitrarias y generan dudas porque se pueden modificar según la persona que las esté midiendo y no vamos a tener resultados correctos o exactos de esta forma. Siempre los resultados van a variar de acuerdo a la persona que esté haciendo estas medidas. Por ejemplo, la señora que está pensando cuántos dedos tiene que acortarle al pantalón. Quizás acorta más de la cuenta porque la medida de sus dedos no es exactamente la correcta con respecto a lo que quiere la persona que le dio ese pantalón para que se lo acortara. La necesidad de tener una medida que fuera conocida por todos y una medida común para todos dio origen a las unidades del sistema métrico. Gracias a las unidades de este sistema podemos tener más precisión a la hora de crear, producir y de comparar medidas. Ahora vamos a hablar de las unidades de longitud. Como dijimos anteriormente, las unidades del sistema métrico se usan para obtener resultados más precisos a la hora de medir. En este caso vamos a hablar de unidades de longitud, que es la longitud. La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. La unidad principal que utilizamos para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide de largo una guitarra. Acá tenemos la guitarra, tiene como referencia el metro. El metro se representa con la letra M, es su abreviatura y es la unidad de referencia dentro de las unidades de longitud. Es la principal unidad que se utiliza para medir la longitud. ¿Cómo hacemos para medir objetos más pequeños? Para medir objetos que son más pequeños, vamos a usar otra unidad que justamente es más chiquita, que es el centímetro, que se representa con las letras cm. El centímetro lo podemos observar en nuestra regla. Esta medida está graduada en centímetros. La distancia que hay en la regla entre un número y otro es de 1 centímetro. Se escribe un cm. La distancia entre una rayita y otra es de 1 milímetro y se escribe 1 mm. Sí, entonces, como podemos observar en esta regla, la distancia que hay entre el 0 y el 1 y el numerito 1, todo eso es 1 centímetro y todas las rayitas que hay en el medio son milímetros. Esa es una unidad de medida aún más pequeña que el centímetro. Con esta regla puedes medir objetos pequeños. Es muy importante utilizarla correctamente para obtener una medida verdadera. Es fundamental tener en cuenta a la hora de utilizar la regla para medir una longitud, empezar siempre por el número 0.
¿sí? No apoyar la longitud que vamos a medir en el número 1. Siempre empezamos con el 0, porque esa es la forma correcta de obtener la medida. Si no, nos va a dar un centímetro de más, seguramente, si apoyamos la regla a partir del 1. Siempre se apoya a partir del 0 para medir la longitud, ya sea de una línea o de algún objeto pequeño que queramos medir. Ahora vamos a realizar una actividad muy breve. ¿Cuál es la unidad de medida que es más conveniente para medir cada objeto? Marca con una X. Recordamos que hemos visto solamente dos unidades. El metro, que es la unidad de referencia, ¿sí? Que se puede usar, por ejemplo, dijimos, para medir el largo de una guitarra, que es un objeto medianamente grande. O el centímetro, que es la medida en la cual está graduada nuestra regla, que también incluye los milímetros, que es una medida aún más chiquita, pero nos vamos a concentrar en estas dos medidas para intuir cuál nos va a servir para medir estas longitudes de los objetos representados en la pantalla. En el punto 1A tenemos una cama. ¿Con qué nos conviene medirla? ¿Con metros o con centímetros? Como se trata de un objeto grande, la medimos con metros. Después tenemos un pincel. Se trata de un objeto pequeño, incluso nos puede caber en la cartuchera. Lo podemos medir con centímetros. Una zanahoria. También podemos medirla con la unidad de los centímetros. Después pasamos a un árbol, que ya es más grande, entonces vamos a tener que utilizar la unidad del metro. Espero que esto haya quedado claro con esta ejercitación. Seguramente vamos a continuar ejercitando este tema para poder fijarlo correctamente. Les recuerdo que además del centímetro, del metro y del milímetro, hay otras unidades de medida que van a seguir viendo en años posteriores a medida que vayan avanzando en dificultad con los temas de matemática. Muchas gracias por haber escuchado el video.